Tal como hice en el culto de inglés, quiero pasar compartir mi gratitud con la congregación por sus oraciones sobre nuestra familia, por los eventos que pasaron la semana pasada, particularmente la partida de mi mamá a la gloria. Ya la extraño muchísimo, pero mejor todavía que esté con el Señor que aquí. Y nosotros que somos dignos de lástima de ser, porque todavía tenemos que batallar aquí espiritualmente, lidiar con nuestras imperfecciones. Le doy gracias al Señor por Tony, por concederme ese tiempo libre para enfocarme en el entierro de mami, para a lo mejor descansar un poco y predicó por mí en el culto de inglés, y a Jimmy Matute, aunque no está aquí con nosotros, pero estuvo aquí y predicó. Llegaron a conocer a Jimmy, un buen hombre, buen siervo, buen predicador también, hizo un buen trabajo con el pasaje ahí en Apocalipsis capítulo 11, y le agradezco muchísimo que él también me sirvió en esa manera, ministró a mi vida y a nuestra vida en esa manera con la palabra de Dios. Bueno, ahora volvemos a la palabra de Dios aquí, especialmente en 1 Timoteo capítulo 3. Entonces, por favor, abran sus Biblias el 1 Timoteo capítulo 3. Estamos en la sección de cómo Timoteo tiene que ordenar y organizar la iglesia, va a cumplir con su llamado a pelear la buena pelea contra falsas enseñanzas que se han levantado ahí en la iglesia en Éfeso, y entrenar, y una de las maneras de lograr eso es a entrenar y poner líderes que cualifican, que son maduros en la iglesia, especialmente los ancianos, que son los líderes primordiales en la iglesia, pero ellos son líderes, siervos líderes. Y aquí también se ve otros oficios otro oficio de la iglesia, que es el oficio de la diaconía, que también se ve que se necesitaba aquí en la iglesia en Éfeso. No vemos esa situación o ese oficio en cada carta del Nuevo Testamento. No es que no quiere decir que no existía, porque tampoco no vemos palabras ancianos en cada carta del Nuevo Testamento, pero todavía hay referencia a líderes de la iglesia, y primordialmente son los pastores, los ancianos de la iglesia. Pero como hemos visto, cuando la iglesia se necesita la atención de su membresía, la atención de cumplir con ciertas necesidades materiales, físicas, a poder cumplir con esas necesidades, y a la misma vez proteger o no dejar que los ancianos se distraigan de enfocarse y tratar de estar dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, ahí se ve la necesidad de diáconos en la Biblia. Eso lo vimos por lo menos como un antecedente y precedente en Hechos capítulo 6, aunque los hombres ahí no son llamados diáconos. Se puede ver ahí que en esa organización en Hechos capítulo 6 para ministrar a las necesidades de las mujeres viudas ahí, que se levantó una gran necesidad de hacerlo. Entonces la iglesia tuvo que ser apuntado hombres que califican, que son maduros espiritualmente
para supervisar ese ministerio y dejar a los apóstoles, los líderes de la iglesia, a todavía mantenerse dedicado al ministerio de la oración y de la palabra. Entonces ahí se ve una organización que se ve ya más firme. Aquí, por ejemplo, en la historia, en la historia joven, se puede decir a lo mejor infantil de la iglesia, ya en esa transición hacia el ministerio donde no va a haber más apóstoles, que tiene que haber siervos líderes que son cualificados para servir las necesidades de la iglesia, ambos, las necesidades espirituales y las necesidades físicas o materiales. Están ahí los ancianos para supervisar toda la iglesia con la autoridad delegada que la cabeza de la iglesia de Cristo le otorga. Pero también cuando hay necesidad, como hubo aquí en la iglesia de Éfeso, porque ya era una iglesia con bastante tamaño, con bastante membresía, tamaño o de cantidad de miembros que va entonces a requerir necesidades físicas a ser cumplidas y la necesidad de diáconos. Diáconos, vimos que por lo menos los diáconos no tienen que ser cualificados con las mismas características en su carácter como los ancianos, con la excepción que no hay necesidad de ser apto en la enseñanza. Eso significa que no es necesario para un diácono a enseñar en la iglesia para ser diácono, pero todavía hay bastante libertad y flexibilidad porque no hay tanto especificidad en el ministerio del diácono que pueda entonces permitir un diácono enseñar también en la iglesia. Lo hemos hecho aquí en nuestra iglesia, se ve en muchas otras iglesias también, donde hay diáconos que sirven en posiciones donde están enseñando también a por grupos pequeños, escuelas dominicales, etcétera. Pero vemos que de todas formas, en comparación, la responsabilidad de la enseñanza en la iglesia está con los ancianos. Interesante que muchas veces, y depende de la denominación o el grupo de iglesias, ha habido confusión donde diáconos han funcionado como ancianos en la iglesia. Entonces, para dar un ejemplo, yo me acuerdo que yo era parte de una iglesia bautista hace tiempo. Santi, yo creo que estaba ahí también, y Daniel y Gadalay eran miembros de esa iglesia también. Pero en esa iglesia había una reunión un domingo en la noche donde se iba a discutir y votar por la congregación acerca del asunto de diaconisas o tener mujeres diáconos. Y claro, yo no tenía tanto madurez de conocimiento para distinguir y discernir si eso es algo bíblico, excepto que todas las personas que veían y sabían que en esa iglesia los diáconos funcionaban como ancianos o tomaban posiciones de liderazgo y de autoridad en una congregación, sabían que por lo menos de la Biblia las mujeres no deberían tomar esa posición. Entonces, si iba a haber diaconisas o mujeres diáconos en esa iglesia, van a entonces servir en esa función, algo que equivale a un anciano o la posición de un anciano o de un pastor en la iglesia. Entonces, me alegro que en esa noche, hace tiempo, yo creo que hace casi 40 años, que cuando se discutió
entre la congregación y fue una discusión bien activa, muy energética. Si tú te puedes imaginar tantas personas, casi 1000 personas, y muchos de ellos queriendo tener sus opiniones, que eran opiniones contrarias, que eso fue un tiempo por lo menos muy interesante. Casi que no se llegó a dividirse la iglesia de una manera que podía afectar su testimonio. Y al fin y al cabo se votó contra establecer mujeres como diáconos o diaconisas en la iglesia. No mucho tiempo después, yo y yo nos mudamos a Los Ángeles y estamos ahí como miembros estamos empezando a asistir la iglesia de Grace Spring Church, la iglesia de MacArthur, y si uno ha escuchado los mensajes de MacArthur sobre el largo plazo y han escuchado los mensajes que él ha hecho acerca de 1 Timoteo o Tito y el papel de la mujer, no solamente en el hogar, pero en la iglesia, las personas sabrán que MacArthur estaba claro en la enseñanza de la Biblia que la mujer no debería tomar posiciones de autoridad en el hogar sobre sus esposos y también en la iglesia como ancianos o pastores sobre los hombres de la iglesia. Pero lo interesante que creo que fue la primera Santa Cena que estábamos participando ahí en la iglesia, vemos que había mujeres sirviendo, no en sí pasando la Santa Cena, pero sirviendo de otras formas, pero se ven en la lista de diáconos que había mujeres en esa lista de diáconos. Y eso me chocó fuerte porque el trasfondo de mi conocimiento sobre este asunto es, bueno, yo me crié en la iglesia bautista y en la iglesia bautista normalmente había un pastor y diáconos, no ancianos, pero grupos de diáconos y muchos servían en concilios o comités y cosas así, pero todavía servían como ancianos. Entonces, otra vez, recuerda el asunto de esa iglesia bautista que no se votó para diaconisas y yo estaba bien con eso, estaba contento sobre eso. Yo pensaba que esa era la decisión bíblica. Voy a la iglesia de MacArthur y yo pienso que él es el predicador más bíblico que yo había escuchado por lo menos en ese tiempo en mi vida. Y veo que en su iglesia sí había diaconisas, no había ancianos ahora. Habían ancianos y solo los hombres eran ancianos, pero había diaconisas. Entonces, interesante las diferencias, ¿verdad? Entonces, volvemos aquí a 1 Timoteo y la necesidad de tener siervos líderes, ministros que ocupan los papeles oficiales, responsabilidades conocidas en la iglesia para lograr el ministerio de la iglesia, para que la iglesia se conduce como la casa de Dios, como una columna y baluarte de la verdad. Y eso se incluye el oficio de diácono, pero entre las cualificaciones de los diáconos está versículo 11, que ahora hay una palabra dirigida a las mujeres, entre las palabras hacia los hombres que van a ser o deberían ser, que cualifican a ser diáconos. Entonces, permítanme leer del versículo 8 hasta el 13 otra vez para ver el flujo aquí del pasaje. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin dobles, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y esos también sean sometidos a prueba primero
y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Fíjense que ahí la palabra hacia, en esta lista de, si se puede decir, la estructura de liderazgo o de siervos líderes en la iglesia, comenzando con los líderes primordiales, los ancianos, y ahora la atención se vuelve al ministerio del oficio de los diáconos o el ministerio de la diaconía. Entonces ahí en versículo 8, que la palabra ahí de las cualificaciones se dirige primero a los hombres, en versículos 8 al 10, pero entonces un versículo ahí dirigido a las mujeres entra aquí, y entonces vuelve a hablar sobre las cualificaciones de los hombres diáconos en versículos 12 y 13. Y entonces la cuestión, porque hay diferencias de entendimiento entre buenos maestros bíblicos, que a lo mejor en 90%, 95% de la Biblia estarán de acuerdo en sus puntos de vista, pero aquí en este versículo a lo mejor están en diferentes, toman diferentes interpretaciones o entendimientos. ¿A qué se refiere aquí a las mujeres? ¿A quién se refiere? ¿Quién son las mujeres? Pero antes de prestar atención a la identificación de las mujeres, quiero todavía dirigirle que vean aquí las implicaciones significativas para nuestra comprensión de las mujeres en la iglesia, porque no importando la posición que uno toma aquí, porque no es cualquier entendimiento aquí que se toma, como dije, hay buenos hombres evangélicos, maestros, teólogos y maestros bíblicos que estarán de acuerdo aquí, pero no es una diferencia o desacuerdo que debería vivir la iglesia, debería la comunidad de Dios, excepto que una iglesia a lo mejor tomará una posición y así practica su posición, pero no es algo que afecta el testimonio de la iglesia y no necesariamente debería impactar la jerarquía funcional de la iglesia, que al fin al cabo los hombres todavía tienen la responsabilidad de ser los líderes sobre la iglesia, como especialmente en la posición, con la posición de ser ancianos. Pero lo que es importante, porque muchas veces en las discusiones de estos asuntos, es ver que especialmente cuando enfatizamos tanto el liderazgo de los hombres en la iglesia como en el hogar, se puede perder en la discusión la importancia que la palabra de Dios le da a las mujeres. Y muchas veces las mujeres mismas se sienten a lo mejor que son ignoradas o olvidadas o a lo mejor no apreciadas tanto porque otra vez a lo mejor anhelan ser líderes o a lo mejor hay ciertas ideas que a lo mejor en enfatizando tanto el liderazgo del hombre y su autoridad, que a lo mejor sin querer a lo mejor reduce la importancia del papel de la mujer y su identidad como miembro de la iglesia. Entonces quiero por lo menos tomar un tiempecito aquí nomás para enfocarnos en la observación que aquí se dirige una palabra a las mujeres, las implicaciones de nuestra comprensión de las mujeres en la iglesia, porque el punto aquí es todavía una palabra a las mujeres, son
diaconisas al fin en la iglesia o esposas de diáconos o por asistentes femeninas en la iglesia todavía son mujeres. La primera implicación significativa aquí que es importante de observar es el hecho de la implicación social. La implicación social. En otras palabras, el estatus de las mujeres es elevado aquí en comparación con la forma que ellas vistas generalmente en la cultura. Sí, había mujeres que eran, a lo mejor eran esposas de gobernantes o de hombres de familias ricas, y a lo mejor ya en esas posiciones sociales ya tenían por lo menos una apariencia y podían aparecerse lujosas y atractivas y con mucho y por lo menos manifestar mucha riqueza. Y entonces en ese caso, en esa posición social y en esas relaciones sociales, sí, entonces tienen cierta alta posición o podemos decir una clase alta en esa situación y a lo mejor cierta influencia. Pero por lo general las mujeres en este tiempo y en el tiempo de la antigüedad y hasta no mucho tiempo, como 130 años, las mujeres todavía en el mundo occidental no tenían una posición alta en la cultura. No me acuerdo ahora el año, no estaba pensando que lo iba a referir, pero no sé si fue a finales del siglo XIX o el principio del siglo XX, que ni las mujeres tenían el derecho de votar en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero aquí en esta cultura, viendo que las mujeres eran vistas como inferiores a los hombres, hay que todavía observar que en la palabra de Dios hay una palabra que es dirigida directamente a las mujeres. Sí, se están hablando aquí de mujeres que van a tener cierta responsabilidad o papeles específicas en la iglesia. De todas formas, es una palabra hacia las mujeres. Si queremos hablar algo más general para nada más enfatizar el punto, pueden ver Efesios capítulo 5, hay una palabra directa a las mujeres ahí, especialmente a las esposas. Claro, también se ve en Colosenses capítulo 3, versículo 18, y en Tito capítulo 2. Bueno, se habla ahí de la necesidad de las mujeres maduras a entrenar a las mujeres jóvenes en la iglesia. Esa palabra directa a las mujeres indica que ellos fueron vistas como iguales a los hombres en su posición espiritual en la iglesia. Claro, hay una palabra también bien clara y explícita en Gálatas capítulo 3, que dice claramente aquí en versículo 28, que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. En otra palabra, las mujeres cristianas tienen la misma posición espiritual en la iglesia de Cristo como los hombres. Nosotros vimos hace tiempo cuando estábamos examinando el pasaje en 1 Timoteo capítulo 2 y que las mujeres no deberían tomar autoridad a enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Todavía nos enfocamos un poco a entender que eso no tiene que ver con la ontología de la mujer. En otras palabras, el significado de ella como mujer, como persona, un ser humano. Porque como ser humano,
creada por Dios en Génesis capítulo 1, ella fue creada a la imagen de Dios. Eso quiere decir que las características, por lo general, claro, va a haber ciertas características femenil que la va a distinguir de las características del hombre, pero espiritualmente, mentalmente, éticamente, ella va a reflejar las características de Dios, por lo menos los atributos que se comunican de Dios al hombre para que el hombre pueda reflejar la imagen de Dios en él. Sus emociones, su inteligencia, poder hacer ser capacitada en muchas cosas que reflejan la imagen de Dios, su creatividad, su manera de razonar. Hay que tener mucho cuidado muchas veces cuando hablamos de las diferencias entre los hombres y las mujeres, nada más para acordarle de esto, hay que tener cuidado porque si queremos hablar sobre esas características o diferencias, especialmente si estamos hablando sobre las funciones de liderazgo y de servitud o el papel de sumisión, que muchas veces se ha hablado de que la mujer no está tan capacitada o a lo mejor es más vulnerable al engaño porque Eva fue engañada. Y muchas veces sin querer, otra vez, podemos estar ofendiendo a Dios indirectamente cuando estamos a lo mejor rebajando las capacidades de una mujer cuando ella está reflejando y fue creada a reflejar la imagen de Dios. Si estamos viéndola como alguien inferior, entonces en sí estamos también rebajando la importancia o el significado de la imagen de Dios en ella. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿verdad? Porque al fin y al cabo es la imagen de Dios. Entonces, si hay diferencia, hay que verlo en la manera por qué el hombre es hombre y la mujer es mujer, y entonces qué rol, qué papeles Dios ha otorgado a cada uno para que sirvieran en sus posiciones, uno de autoridad y el otro de servicio o de sumisión. También hay que tener cuidado, otra vez como una manera como recordatorio, es que entre también la Trinidad están esos papeles donde vemos que el Padre tiene su voluntad, donde el Hijo, ¿verdad? Y lo vemos en su encarnación, el Hijo se somete al Padre, a la voluntad del Padre. Su alimento es hacer la voluntad del Padre. Cuando estaba en el huerto de Getsemaní, y estaba ya sintiendo la tensión, la presión de la responsabilidad de cargar con la culpabilidad de los pecados del mundo. Jesús le estaba orando al Padre que si había alguna posibilidad que esta copa de él que tenía que tomar, la copa de la ira del Padre, podía ser pasado, podía haber otra manera. Inmediatamente Jesús todavía afirmó que no sea su voluntad, pero que la voluntad del Padre sea cumplida, ¿verdad? Que sea debido a la voluntad del Padre. Entonces hay que tener cuidado también, porque si estamos hablando que, bueno, el mejor o el superior es el que tiene la posición de autoridad y el inferior es el que tiene la posición de sumisión, ¿qué vamos a decir de las personas de la Trinidad? Cuando esencialmente o según su naturaleza de su ser, su metafísica, son igual porque es el mismo Dios. Es el mismo Dios. Y el Padre le da gloria al Hijo y el Hijo le da gloria al Padre. Y el Espíritu Santo atrae a las personas hacia el Señor Jesucristo. Entonces, en la sabiduría de Dios,
que hay entonces una posición de jerarquía, una posición en la jerarquía funcional, en una posición de cabeza, de líder y una posición de sumisión. No es una indicación de superioridad contra inferioridad, pero es nada más ver la armonía, cómo se complementan esas dos posiciones. Y eso refleja la imagen de Dios o la imagen de las personas de la Trinidad en lo que se llama la eternidad económica. Entonces, socialmente, cuando las personas ven en la Biblia, bueno, me parece que las mujeres, porque no están en posición de liderazgo, me parece que la Biblia otra vez se conforme a los valores del mundo de ese tiempo, de la cultura de ese tiempo, y ven como las mujeres como inferior, igual que en la Biblia hay esclavos y la Biblia no prohíbe la esclavitud y eso. Entonces la Biblia, hay algo malo con la Biblia, o la Biblia tiene que ser actualizada para nuestro tiempo. Pero otra vez, sea hacia los esclavos o a las mujeres, la manera que la Biblia indica que es contra los valores de la cultura, sin darle la prioridad de un cambio social o la necesidad de cambiar en la sociedad en sí, pero enfatizar que el cambio que va a venir en la vida de las personas tiene que ver con el evangelio y la conversión milagrosa, sobrenatural. Entonces, eleva la posición de las mujeres igual que a los esclavos. Dios le habla a los dos como miembros que tienen la misma posición espiritual en la iglesia de Cristo. Porque la prioridad no es cambiar la sociedad en sí, externamente, la estructura social. La prioridad es avanzar el evangelio, porque el evangelio es lo que primero trae aceptando el evangelio, es lo que trae la reconciliación que el hombre necesita con Dios, ser reconciliado a Dios, la transformación espiritual. Y cuando hay una transformación espiritual en los hombres, entonces la sociedad va a cambiar. Pero gozo, felicidad, reconciliación con Dios, vida eterna, no depende de los cambios sociales de una cultura. Pero de todas formas, Dios indica a través de nada más traer una palabra directa a las mujeres, como lo hace con los esclavos cristianos, ustedes son iguales. Y aunque no tenemos ninguna indicación clara o explícita, era posible que un esclavo sea un hombre esclavo, sea un anciano en la iglesia, y su amo fuera de la iglesia tiene que ser sometido a su liderazgo. ¿Verdad? Porque las relaciones y las funciones de la iglesia van a ser diferentes que es afuera o en el mundo. Entonces, eso es una implicación significativa social, que hay una palabra directa a las mujeres aquí, que eleva su estatus comparado a como ella fue vista en la cultura de ese tiempo. También está la implicación con relación de la eclesiología o la práctica o el ministerio de la iglesia. En otras palabras, una palabra hacia la mujer acerca, en este contexto que tiene que ver con ministerios o posiciones ministeriales en la iglesia, y ella es incluida, nos deja saber que ella es llamada también a servir. Y es dotada para servir. Por lo tanto, puede y debe servir en la iglesia y para la iglesia. Aunque ella no tiene que tener una posición de autoridad sobre los hombres, todavía puede tener una posición oficial o reconocida como los hombres tienen en la iglesia aquí, porque aquí hay una
hay una palabra dirigida a las mujeres que nos indica aún este pasaje hacia los diáconos, en el medio de este pasaje hacia los diáconos, se dirige a los mujeres. Eso quiere decir que hay esa posición en la iglesia, si es necesaria, que debería haber mujeres cualificadas para cumplir con ese ministerio. Y eso quiere decir que es un ministerio reconocido, es un ministerio que es al fin un ministerio aprobado y supervisado al fin por los ancianos, pero parece que también está entre la supervisión de los diáconos de la iglesia. En este sentido, nuevamente, hay igualdad con los hombres donde las mujeres tienen responsabilidades ministeriales en la iglesia cuando cualifican para estas posiciones especiales o claras o específicas en la iglesia. Claro, cuando uno ve pasajes acerca de los dones espirituales, precisamente los dones que tienen que ver con misericordia y servicio, exhortación, por lo menos exhortación en una manera personal o de consejería. Entonces vemos ahí que las mujeres van a ser otorgadas también con dones espirituales porque son miembros de la iglesia de Cristo. Cada miembro de la iglesia es dado un don espiritual, por lo menos un don espiritual, llamado por lo menos a cumplir con una tarea de responsabilidad ministerial en la iglesia. No solo los hombres, pero las mujeres también. Y cada santo, como dice en Efesios capítulo 4, versículo 12, cada santo tiene que ser preparado para la obra del ministerio, para la edificación de la iglesia. Eso incluye los hombres y las mujeres. Entonces, una tercera implicación es la implicación espiritual. La mujer debe vivir piadosamente y dar un ejemplo a las demás mujeres. Estas no son supermujeres, como hemos visto, sea con los ancianos o con los diáconos. Cuando se ve la lista de características aquí de los hombres, esas son características no de superhombres o de supercristianos, pero son características ejemplares para cada hombre. Para cada hombre. En otras palabras, cada hombre debe anhelar de ser este tipo de hombre cristiano. Bueno, igual con las mujeres aquí. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Ahora, hay otras listas, se van a ver en 1 Timoteo, hay otras listas ahí de otras características de la piedad que se incluye ahí. Hay otras características que se ven en Tito capítulo 2 también. Están los frutos del Espíritu Santo, que claro, cada cristiano, sea hombre o mujer tienen que estar manifestando los frutos del Espíritu Santo, porque están andando en el Espíritu. Pero nada más enfocado aquí, en versículo 11, por lo menos nos da indicación que estas si son mujeres que van a ocupar esta posición ministerial en la iglesia, tienen que tener este carácter en su vida. Tienen que manifestar este carácter. Bueno, si esa es la cosa, esas mujeres deben estar andando con el Señor. Son mujeres piadosas. Eso quiere decir que cada mujer cristiana debería manifestar estas características para que sea cualificada a tomar esta posición, si esa posición se le abre o querrá tomar esa posición en la iglesia. Cada mujer cristiana, como lo hicimos con los hombres, debe ser honesta, no calumniadora, sino sobria y fiel en cada cosa, en cada esfera de su vida donde hay responsabilidad que ella tiene que lograr. En todo lo que el Señor la llame como esposa o como madre,
una miembro fiel en la iglesia. Interesante, nada más rápidamente. Vaya al capítulo 5, un momentico aquí. Y esto se está hablando de las viudas que son puestas en la lista, pues son viudas que son verdaderamente viudas, en otras palabras, no tienen ningún otro pariente o como hijo o nieto o alguien que podrá apoyarla, ayudarla económicamente. Entonces debería ser puesta en la lista para que sea apoyada por la iglesia en capítulo 5, versículo 9. Y es interesante, aquí hay cualificaciones otra vez. Se ha puesto en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido. Solo eso suena con los, parecido a las cualificaciones de los hombres como ancianos, ¿verdad? O diáconos, ¿verdad? Fieles a sus esposos, que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, eso indica que puede haber mujeres que no habían tenido hijos en su vida o han perdido los hijos en una edad joven. Si ha practicado la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, eso significa que ha sido, eso es la práctica de la hospitalidad, pero también en ser una sierva, ser una mujer que le gusta servir a nosotros, como Cristo lavó los pies de los discípulos, los siervos o los esclavos lavaban los pies de los invitados de la casa del amo. Si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Entonces ahí hay una aplicación, se amplía ahí un poco las cualificaciones para esas viudas, pero otra vez lo que vemos ahí en versículo 11 indica que estas mujeres que están en esta posición de este ministerio ya están viviendo de esta manera. Entonces, cada mujer debe anhelar a vivir de esta manera. Porque eso es lo que se espera de una cristiana. Entonces, lo que funcionalmente, en el sentido de servicio, de ministrar, no estamos hablando de funciones de autoridad ni nada de eso. Entonces, no hay diferencia entre la mujer y el hombre en ese sentido. Todos son llamados a servir la iglesia de Cristo. En las funciones, entonces, donde hay responsabilidades de liderazgo sobre la iglesia, particularmente sobre hombres, entonces sí hay una diferencia ahí. Pero igual como criante, siendo una administradora de un hogar. El esposo es la cabeza de la familia, del hogar, pero de todas formas vemos, especialmente cuando hay hijos, que los padres son la autoridad sobre sus hijos. Un buen hombre líder de su casa va a apreciar, como los líderes en la iglesia también deberían apreciar, los dones o las capacidades de las mujeres, de su esposa, para entonces encomendarla a ciertas responsabilidades que ayudan con la administración del hogar, en el caso de la iglesia, que ayudan con el ministerio de la iglesia. Nosotros, en nuestra iglesia, se ve muchas mujeres sirviendo en nuestra iglesia. Yo soy sumamente agradecido porque yo no sé qué sería el ministerio de la iglesia sin las mujeres de nuestra iglesia, precisamente el ministerio de los niños. Pero como las mujeres también se ocupan de ayudar a otras mujeres, de cuidarlas o de ir y servirlas, especialmente si están enfermas o han dado luz y necesitan más ayuda, hacer alimentos. La sabiduría que Dios le ha dado a una mujer cristiana, especialmente una mujer cristiana ya no solamente con conocimiento de la Biblia, pero aplicando ese conocimiento a través de los años, esa madurez que viene a través de los años.
es tan importante, tan necesaria. Entonces, las cualificaciones, lo vemos ahí que son 4 aquí que vemos. Es interesante que aquí en la Reina Valera dice, las mujeres a sí mismos sean, pero en el texto original todavía se ve la palabra que tiene que ver con obligación, con necesidad, como lo vemos, por ejemplo, en capítulo 3, versículo 2 con los ancianos, pero es necesario. O en capítulo 3, versículo 8, los diáconos asimismo deben, bueno, también con las mujeres deben ser honestas, no calumniadoras. Sino sobrias, fieles en todo. Pero al fin y al cabo requieren una madurez espiritual y un comportamiento irreprochable. Pero es interesante que si uno quiere presentar que a lo mejor esto indica que las mujeres deberían tener posiciones de liderazgo en la iglesia, entre estas cualificaciones no hay ni una palabra que indica o implica la necesidad de estar en una posición de liderazgo, por ejemplo, en el hogar para que sea un buen líder en la iglesia. Eso lo vemos con los ancianos, por ejemplo, en capítulo 3, versículos 4 y 5, los hombres que serán ancianos son cualificados en esta manera, que gobiernen bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar a su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Verdad? Entonces hay esa cualificación que si va a ser un líder en la iglesia, entonces tiene que estar gobernando bien su hogar de una manera que gana el respeto de los miembros de su hogar, porque si no puede gobernar bien su hogar, ¿cómo gobernará la iglesia o ser un líder en la iglesia, un buen líder en la iglesia? Una buena lógica ahí, ¿verdad? Que un hombre se comprueba en la situación de su hogar, nada más en ese contexto limitado, pero todavía es sumamente importante. Los diáconos también en versículo 12, fíjense ahí a los hombres que son diáconos o que serán diáconos, sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Pero aquí en versículo 11 no dice nada sobre eso, que las mujeres deberían ser mujeres que gobiernen bien sus casas. Eso indica ahí por observación que de ser esta mujer en esta posición del ministerial en la iglesia, debería ser una mujer madura para esta responsabilidad específica, sea lo que sea en la iglesia, cuando es reconocida, pero no es una posición de liderazgo. Porque si es una posición de liderazgo, entonces, para ver la consistencia aquí, Pablo hubiese puesto ahí esa cualificación de gobernar bien su casa o sus hijos, para que pueda entonces gobernar bien su ministerio. Entonces, no hay nada aquí acerca del liderazgo. Entonces, esta posición oficial en la iglesia, o por lo menos una posición reconocida en la iglesia, no es una posición de liderazgo. Entonces, la identificación. ¿Quién son estas mujeres? Como dije, hay diferencias aquí de interpretación. Déjame darle un resumen aquí. Está la posición que estas mujeres, primero la palabra aquí, gunaikas, gunei, las mujeres deberían saber esto, que esa palabra es parte de la raíz de la palabra ginecología. Entonces, esa rama de la medicina que tiene que ver con la examinación o el cuidado
de salud de la mujer. Porque esa palabra en griega se refiere a mujeres y aquí en la Reina Valera se traduce de esa manera, pero también se ha traducido de esa manera bien, porque es una palabra general, pero en algunos contextos esta palabra también se puede referirse a esposas. Cuando se está hablando específicas de esposas, entonces hay una posición que se habla aquí, que aquí lo que se está refiriendo son las esposas de diáconos. ¿Por qué? Porque se está hablando del ministerio de los diáconos. Los diáconos tienen que ocuparse con el ministerio el ministerio de cumplir las necesidades físicas y materiales, y la única manera de saber eso en la vida de los miembros no es solo que los miembros se lo comparten a ellos, a lo mejor vamos a decir por teléfono, por email. Claro, estoy hablando de una situación moderna, sería en ese tiempo del Nuevo Testamento persona a persona, personalmente, pero van a tener que hacer visitas y cumplir con esos ministerios, si son ministerios físicos, materiales, donde a lo mejor tienen que ir a la casa, al hogar de familias o a lo mejor de mujeres, individuos. Entonces ahí donde muchos ven que aquí tiene sentido que se habla de esposas, porque las esposas pueden estar al lado de sus esposos diáconos a cumplir con ese ministerio, o a lo mejor visitar a las mujeres ellas mismas en vez de los hombres, para que esas situaciones de estar solo o aislado, un hombre con una mujer o algo así, es mucho más apropiado que sea una mujer con otra mujer. Entonces, eso tiene sentido ahí. Y hay buenos maestros bíblicos que toman esa posición. Pero no es una posición necesaria, y en el sentido que eso restringe nada más a las esposas de diáconos. No todas esposas de diáconos o de ancianos necesariamente tienen a lo mejor el tipo de carácter que serviría en ese ministerio, por ejemplo, o no usa a las mujeres solteras, que podrían ser también de beneficio con sus dones espirituales, con sus capacidades y energía a servir a otras mujeres. Entonces, a lo mejor es una posición que restringe demasiado el uso de mujeres aquí, el ministerio de mujeres solo a las esposas. La otra que ya le dije que se ve, por ejemplo, en iglesias como la Grace Spring Church, es que esto se está hablando de diaconisas, que esto se refiere a un cargo separado, un oficio de diaconisas, o ponemos diaconisas entre el ministerio o la supervisión del ministerio de diáconos. Y esos que toman esta posición primero porque todavía no están dejando mujeres a ocupar una posición de liderazgo primero, pero ven que la palabra puede indicar, mujeres aquí pueden estar indicando por el contexto diaconisas. En Romanos capítulo 16, versículo 1, por ejemplo, hay una mujer ahí que se llama Febe, que hace un ministerio de servicio aquí que es muy, muy importante. Dice aquí, os recomiendo, Pablo dice aquí a la iglesia en Roma, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Ahora, cuando lo lee ahí en la Reina Valera, en español, la traducción dice diaconisa, no necesita tomar esa connotación de ser un oficio necesariamente, pero muchos ven ahí ese versículo y dicen, bueno, ella está sirviendo como diaconisa y está haciendo un ministerio sumamente importante, porque ella tiene en cargo de ella la carta a la iglesia de Roma, que ha sido a lo mejor el libro, la carta más importante de la fe cristiana. Ella tenía esa responsabilidad. Entonces también el adverbio asimismo
otra vez, como lo vemos consistentemente, si esa cosa, si está hablando de un oficio de diáconos, ¿por qué no entonces ver esto como un oficio, el oficio de diaconisa? Y claro, aquí no se está hablando que son esposas de diáconos, no hay nada o ninguna indicación que son esposas. Entonces, es un buen argumento para también que esto pueda ejercerse o practicarse en la iglesia, como vemos en ciertas iglesias, buenas iglesias. Pero la única cosa es, otra vez, ¿por qué en el medio de un pasaje que es dirigido a los diáconos? ¿Por qué no darle una palabra directa a ella, a sí mismos, pero ya ha habido concluido con la palabra hacia los diáconos? Es como si, déjame hablar un poquito brevemente sobre las mujeres en este contexto de servir a la iglesia por una posición reconocida en la iglesia, pero el énfasis todavía es a los diáconos y ese oficio. Y estas son las posiciones primordiales entre los maestros cristianos. Y otra vez, como le digo, no hay nada que tenemos que ser dogmático o juzgar a una iglesia que toma alguna de estas posiciones. Yo creo que a lo mejor la más cercana, que a lo mejor que yo creo que a lo mejor es más cercano a la mejor entendimiento sería el entendimiento de diaconisa. Pero hay otra posición que no es la mayoría, pero todavía hay buenos maestros bíblicos que han tomado esta posición, que se refiere aquí a mujeres que ayudan a diáconos. Son llamadas asistentes, o por lo menos conocidas como asistentes femeniles, que ayudan a los diáconos en el desempeño de las tareas ministeriales de la iglesia, especialmente las tareas físicas o materiales de la membresía de la iglesia. Yo creo que ahí no hay nada aquí que tiene que ver con la gramática o la terminología, excepto que, otra vez, la palabra gúnaca se mantiene ahí con un significado, un sentido general. Y segundo, no hay esa a lo mejor posibilidad de confusión o de a lo mejor inquietud que a lo mejor se da una posición de liderazgo o de una posición de oficio de liderazgo a una mujer. En este caso son mujeres que que sirven como ministros, porque ese es el significado de la palabra diácono o diaconía, ministerio, pero son reconocidas, como le dije, por su madurez espiritual, por sus capacidades, para entonces venir a ayudar a los diáconos, sean casadas o sean solteras, pero todavía son útiles a la iglesia y están especialmente en el ministerio donde hay una buena organización de ministerios que se ocupan en las necesidades físicas y materiales. Entonces ellos estarán entonces bajo la supervisión directa de los diáconos. Y ahí todavía se mantiene esa distinción de líder y de un papel más sometida a ese liderazgo. No lo dije eso, pero ya se nos fue el tiempo, pero una cosa que me da una inquietud de tomar esto como esposas es que se da una posición aquí a la esposa de diáconos, pero ¿y qué de las esposas de los pastores, de los ancianos? Que todavía eso me da un poquito de inquietud de por qué no tomar esa posición. Pero yo creo que te tiene más sentido y se ve, yo creo que claramente en capítulo 5, y eso lo vamos a ver con más detalles, en capítulo 5 cuando va a haber viudas en la lista para no ser solamente recibir apoyo de la iglesia, apoyo económico de la iglesia, pero van a ser utilizadas en el ministerio de la iglesia porque van a tener que dar un voto de mantenerse viuda en la iglesia, solteras, y enfocarse en el ministerio de la iglesia.
Entonces, espero que esto fue edificante de ver qué importante es las mujeres en la iglesia. Y aunque no ocupan una posición de liderazgo en la iglesia, todavía ocupan una posición donde el liderazgo de la iglesia las necesita. Y puede haber flexibilidad en el ministerio de una iglesia local donde las responsabilidades de las mujeres ahora son ampliadas, ¿verdad? En nuestra iglesia tenemos que las mujeres están enseñando sobre otras mujeres, están enseñando sobre los niños. Entonces, además de también hacer otros ministerios de servicio. Entonces, nosotros estamos apreciando el ministerio de las mujeres, pero se ve que la Biblia eleva la importancia de las mujeres sobre los valores del mundo, en el caso de los valores del mundo moderno, sin entonces igualarlo también a donde destruyen o se rebelan contra las pautas del orden de Dios, el diseño de Dios acerca de la diferencia de liderazgo y sumisión, el liderazgo ocupado por los hombres y el rol de sumisión por las mujeres, porque todavía eso refleja la Trinidad. Amén. Vamos a ponernos de pie entonces.